Hola, histotubers. Hoy vamos a ver algunas características generales del tejido conectivo. Como pueden ver en los esquemas, este tejido está presente en la mayor parte del cuerpo y está presente bajo varias formas, pero todas comparten las mismas características. Están formados por células y matriz extracelular que está formada por fibras, y este espacio en blanco que parece vacío en verdad está conformado por sustancia fundamental amorfa. Si están viendo tejido conectivo, probablemente ya han visto tejido epitelial. ¿Qué características recuerdan ustedes que describe de mejor manera al tejido epitelial? Tratan de recordar. Muy bien. Si pensaron, como están observando acá en los núcleos, que la principal característica del tejido epitelial es que son células adyacentes sin matriz extracelular, están muy en lo correcto y los felicito. Si no se acordaron de eso, vean las imágenes, fíjense, recuerden que cada óvalo, cada círculo corresponde al núcleo de una célula y esto que lo rodea es parte del citoplasma de la célula, ¿ya? Entonces, si yo veo los núcleos en esta foto, están todos iguales, uno al lado del otro. Si me voy a la imagen de abajo, tengo núcleo, tengo citoplasma, tengo otro núcleo, pero estos núcleos no están juntos, uno al lado del otro, como en el caso de los epitelios. Están bastante separados unos de otros. No solo están separados, sino que hay un material de un color eosinófilo, de forma irregular, que no tiene ningún patrón característico. Y también hay espacios blancos, ¿ya? Y acá se ven un poco amarillos, pero es por falta de luz, ¿ya? Pero estos espacios, cuando el tejido estaba vivo, en estos espacios había líquido tisular disuelto, ¿no es cierto?, en algo que se llama la sustancia fundamental amorfa, ¿ya? Entonces, a diferencia del epitelio, en que todas las células están íntimamente unidas una al lado de la otra, el tejido conectivo se caracteriza porque sus células están separadas por una matriz extracelular que producen algunas de sus células, como esta señorita de aquí y esta de acá, que son los fibroblastos, ¿ya? Que son los encargados de secretar estos elementos que están dispersos entre las células. Otra característica del tejido conectivo es que deriva de la capa media embrionaria, o sea, del mesodermo. A partir de este se forman las células mesenquimáticas, que son las células madre precursoras de todas las células, independientes del tipo de tejido conectivo que estén observando, ¿ya? Entonces, recuerden, mesodermo, tejido conectivo. En cuanto a las funciones, lo que hay que rescatar principalmente es que la función del tejido conectivo está dada por el elemento de la matriz extracelular que predomine y cómo se organice, ¿ya? Entonces acá los componentes extracelulares son los que dictan la función del tejido conectivo. Acá hay células, ¿no es cierto?, dentro del tejido conectivo que igual van a estar relacionadas con funciones importantes. Pero cada una de las clasificaciones del tejido conectivo, la función básica va a estar dada por qué elemento de la matriz predomine y cómo se organice, ¿ya? Eso es importante. Ahora, sacando esto que es, ¿no es cierto?, la función más importante, podemos decir que el tejido conectivo y la gran variedad de elementos que representa, como su nombre lo indica, es un tejido que lo voy a encontrar en la mayor parte del organismo, ¿ya? Normalmente da cohesión entre elementos estructurales. Siempre yo lo voy a encontrar rodeando o debajo del tejido epitelial, rodeando el tejido muscular, protegiendo el sistema nervioso, incluso rodeando a componentes específicos propios del tejido conectivo, ¿ya? Entonces lo vamos a encontrar en la mayor parte del cuerpo. Es muy raro que uno vea un corte de una placa histológica y no vea tejido conectivo en alguna zona o alguna de sus variedades.
En cuanto al tejido cartilaginoso, que es las fotografías que estamos observando acá, esta placa de color morado es el cartílago, que en este caso es cartílago hialino, tiene una función muy importante de sostén y de soporte. En el caso de las vías aéreas, como está mostrado acá en las fotografías, los cartílagos funcionan como un elemento que permite mantener abiertas las vías aéreas para que el aire pueda entrar y salir sin obstáculos. También el cartílago, junto con el tejido óseo, participan en lo que es el soporte estructural del cuerpo. Cada uno de los huesos que tienen en el cuerpo tiene la función de soportar el cuerpo humano, proteger los órganos y en las superficies articulares, donde dos huesos interactúan, también voy a tener tejido conectivo que ayuda a dar soporte en este caso y también facilita el movimiento. Los tejidos conectivos, propiamente tales, sobre todo los tejidos conectivo laxo, sirven como medio de intercambio. ¿Qué quiere decir eso? Que una característica relevante del tejido conectivo es que es un tejido altamente vascularizado. Vamos a tener variedad de tejido conectivo menos vascularizado, pero en general, sobre todo los tejidos laxos, se caracterizan por tener gran cantidad de vasos sanguíneos. ¿De qué me sirve esto? Recuerden que las células son organismos vivos, pequeñitos, ¿ya? Por lo tanto, necesitan oxígeno y nutrientes para desarrollar sus funciones y mantenerse vivas. ¿A partir de dónde van a llegar el oxígeno y los nutrientes? De la sangre, ¿ya? Entonces, los vasos sanguíneos más pequeños que están dentro del tejido conectivo, los capilares, permiten que el aire, permiten que los gases, el oxígeno y el dióxido de carbono difundan a través de sus paredes, se mezclen en el tejido tisular y interactúen con las células, ¿ya? Por lo tanto, siempre el tejido conectivo, una de las funciones muy importantes que tiene para la mayor parte de los otros tejidos, es que permite el intercambio de gases y nutrientes o metabolitos, ¿ya? Entre los tejidos y la sangre. Una función no muy descrita, ¿no es cierto?, no muy asociada, pero muy importante que se da en este tejido es el tema de la defensa y la protección. En este tejido dijimos que hay varias células, ¿ya? Hay células que son las encargadas de formar el tejido conectivo, pero también en este tejido se mueven, se desplazan las células del sistema inmune. Y es en estos donde ellas pueden llevar a cabo su función de protección y de eliminación de elementos, ¿no es cierto?, que puedan ser dañinos para el funcionamiento del cuerpo humano. Otra función que tiene en este caso el tejido adiposo es que funciona como un almacén, ¿ya? Almacén de energía a través del cual las células dentro de su citoplasma acumulan lípidos o triglicéridos y de esta forma tenemos una fuente de reserva energética en caso de no contar con alimento. Por lo tanto, cuando piensan en tejido conectivo, ya tienen que pensar en células y matriz extracelular. La matriz extracelular se divide en dos grandes componentes: fibras y sustancia fundamental amorfa, ¿ya? Entonces, tejido conectivo va a estar formado por células. La principal célula del tejido conectivo es el fibroblasto, que secreta fibras que tienen capacidad, ¿no es cierto?, de aportar elasticidad o resistencia a los tejidos, y la sustancia fundamental que permite la difusión, ¿no es cierto?, de gases y nutrientes, entre algunas de sus funciones, ¿ya? Porque vamos a ver que tiene bastantes funciones que son muy importantes para este tejido, ¿ya? Pero no lo olviden: tejido conectivo, células, fibras y sustancia fundamental. Esos son los tres principales componentes que se encuentran en prácticamente todos los tejidos conectivos del cuerpo. Aquí tenemos una microfotografía. Es un corte transversal de piel.
en el cual ustedes arriba pueden ver un tejido, que no les voy a decir el nombre porque espero que ustedes mismos lo puedan reconocer. Fíjense los núcleos. ¿Cómo están estos núcleos? ¿Cómo se relacionan entre ellos? ¿Están separados o están juntitos? ¿Ya? Esto es tejido epitelial, epitelio estratificado plano, ¿ya? Porque por lo que los núcleos más superficiales son planos, y queratinizado porque estas fibritas que se desprenden acá, que parecen así como medias rotas, corresponden a queratina, ¿ya? Entonces, debajo de los epitelios siempre voy a encontrar tejido conectivo. Muy bien, ¿ya? Entonces, si ustedes observan la foto con atención, van a ver, y aléjense de la pantalla, ya traten de verlo de un modo panorámico desde lejos, van a ver que se ven dos texturas distintas. Una textura más homogénea inmediatamente por debajo del epitelio y una textura más gruesa, más tosca, que está de la mitad de la fotografía hacia abajo. En el caso de la parte de arriba, corresponde a un tejido conectivo laxo, ¿ya? Y la parte de abajo, tejido conectivo denso. No se preocupen todavía por los nombres. Cuando vayamos viendo los componentes y después la clasificación, vamos a entrar en detalles, ¿no es cierto?, sobre los componentes y por qué se llaman de aquella forma. ¿Qué es importante y qué quiero que retengan en esta imagen? Los núcleos, recuerden que cuando hay tinción de hematoxilina y eosina, siempre se ven de color basófilos, ¿ya? Por lo tanto, acá tengo muchos núcleos de células, pero estos núcleos no están todos juntos como arriba, sino que están separados por una sustancia, ¿no es cierto?, por algo que se tiñe de color eosinófilo, pero es más bien homogéneo. Si me voy abajo, me voy a dar cuenta de que esto que era de un color rosa pálido, acá se vuelve un rosa más intenso, ¿ya? Y tiene formas irregulares. Lo que ustedes ven teñido de color rosado, solamente lo que está teñido de color rosado, ya sea pálido o más intenso, corresponde a fibras. Y de repente entre medio, ustedes se fijan ahí, hay espacios en blanco. Espacio en blanco, espacio en blanco, acá abajo también hay varios espacios blancos. Esos espacios blancos, cuando el tejido estaba vivo, estaba ocupado por la sustancia fundamental amorfa que no se tiñe ni con hematoxilina ni con eosina. Y además, durante la técnica de preparación de la muestra, los químicos que se utilizan para prepararla muchas veces se llevan esta sustancia fundamental, ¿ya? Entonces quedan solamente los espacios que eran ocupados por esta especie de gel que conocemos como sustancia fundamental amorfa, ¿ya? Entonces, arriba tengo muchos núcleos de células, ¿no es cierto?, de distintos tamaños, portes, porque voy a tener células del tejido conectivo propiamente tal y células del sistema, inmune. Y por debajo voy a tener, si se fijan, hay una menor proporción de núcleos celulares en relación a las distancias. Acá tengo mayor concentración de células, acá tengo menor concentración de células. ¿Ya? Y tejido conectivo dijimos que era vascular o avascular. Espero recuerden que era vascular. Entonces, si ustedes observan la foto, si bien hay espacios en blanco por todas partes, de repente van a ver unos espacios en blanco que están como delimitados. No sé si observan ahí. Se ve como una línea que marca este espacio blanco y de repente veo unos núcleos aplanados. Pasa ahí, acá también. Se fijan, acá hay un espacio, pero este espacio no es un espacio irregular que tenga bordes irregulares, sino que tiende a tener como si yo con un lápiz hubiese contorneado el borde de esta cavidad y un núcleo plano. Siempre que ustedes vean un espacio delimitado con núcleo plano en alguno de sus bordes, es que estoy viendo vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces encuentro muchos vasos sanguíneos acá y también acá abajito puedo darme cuenta, ¿no es cierto?, que hay una cavidad y dentro de esa cavidad está llena de estas células rojitas
que es de un color rojo bastante intenso, a veces medio anaranjado. Estos son eritrocitos. Entonces, si estoy viendo eritrocitos, es porque estoy observando dentro de un vaso sanguíneo. ¿Ya? Entonces recuerden que el tejido es vascular. Ahí están los vasos sanguíneos, incluso eritrocitos o células rojas, ¿no es cierto?, que se pueden observar dentro de los vasos. Acá tengo también otra imagen. Arriba tengo células, una al lado de la otra. Muy bien, células epiteliales. Ya acá está la membrana basal. Y debajo de esta membrana basal, este tejido, que acá puse mayor aumento. Y ustedes pueden ver un espacio con un borde definido y un núcleo plano. Un espacio, un borde definido, un núcleo plano, dos núcleos planos, tres núcleos planos. Si yo veo ese espacio, por ejemplo, no tiene, ahí está roto y acá no tiene ningún núcleo. ¿Ya? Entonces, esto es simplemente un espacio que quedó entre las fibras y que estaba ocupado por la sustancia fundamental amorfa. Si mi espacio tiene un borde bien delimitado y tengo núcleos aplanados en sus paredes, estoy viendo un vaso sanguíneo. Y acá puedo encontrar también varias células, un macrófago y muchos de estas células que son los famosos fibroblastos. Y nuevamente tengo este elemento que con mayor aumento se ve como bastante irregular, pero que se tiñe de un color acidófilo o rosado bien intenso, que corresponde a fibras en este caso, ¿ya? Y tengo estos espacios con bordes poco definidos, ¿ya? Discontinuos, que corresponden a los espacios en blanco donde estaba la sustancia fundamental amorfa cuando el tejido estaba en vida. ¿Sí? Y eso sería, chicos, en lo que es la introducción. En los siguientes videos vamos a entrar en detalle sobre las células del tejido conectivo y qué células se pueden observar. Vamos a describir las fibras y vamos a describir cómo está conformada la sustancia fundamental amorfa para terminar entonces con la clasificación de los distintos tipos de tejido conectivo que se puedan encontrar en el cuerpo. Que estén muy bien y nos vemos en un próximo video.